la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. El día de hoy vamos a seguir compartiendo la palabra de Lucas. Por eso quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia la palabra de Lucas capítulo 11. Hoy vamos a estar compartiendo los versículos 14 hasta el 26. Y dice lo siguiente. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir en este día. Pero antes de comenzar este mensaje, quisiera invitarte a que juntos podamos realizar una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, sabemos que tu Espíritu Santo está en cada lugar en el cual se está compartiendo esta palabra en esta mañana. Queremos pedirte que nos llenes de este Espíritu Santo, que nos des tu fortaleza, que nos des tu valor, que podamos saber desafiar y vencer en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, al darnos esta palabra, al recibir esta palabra, ayúdanos a comprender cómo tú trabajas en medio de las adversidades y nos das la victoria. Guíanos desde el principio y hasta el final. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces primeramente el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 20. Quiero invitarte a que lo leamos juntos a una voz allí donde te encuentres. Leamos juntos, por favor. Ya, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por el dedo de Dios. Sin lugar a dudas, el paso de Jesús por este mundo marcó el rumbo de la humanidad. Tal es así que su nacimiento dividió la historia en dos. Incluso varios propulsores de otras religiones e ideologías han demostrado su respeto y admiración hacia su obra. Jesús es considerado, aún por aquellos que no creen en él, como uno de los hombres más influyentes de toda la historia. Pero también ha habido quienes han buscado descalificarlo, denigrarlo o desestimarlo. No obstante, muchas de las reacciones de la gente, tanto en el pasado como en la actualidad, están fuera del conocimiento real de Jesús. Por más que haya quienes lo admiren o lo defiendan y que acudan a él en su necesidad, la mayoría no cree verdaderamente en él ni le conoce. Tampoco los detractores llegan a obtener un concepto correcto de quién es él, ni cuáles fueron sus propósitos al pasar por este mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él ha venido a perdonar y a salvar a los que creen en él y se entregan a él reconociéndolo como su Señor. Para esto derramó su vida pura e inocente sobre una cruz.
Jesús vino a acercarnos al reino de Dios a los que estábamos perdidos en el pecado. Vino a vencer el dominio del diablo que nos tenía esclavizados y que aún busca esclavizarnos con sus engaños y provocaciones. Jesús vino a salvarnos. Así que el paso de Jesús por este mundo no fue una simple aparición como la de cualquier hombre admirado o despreciado de la historia. Él vino a buscarnos para llevarnos a la presencia de Dios. Por eso, a través de esta palabra, Jesús nos conduce a conocerlo y a experimentar su obra redentora. Nos llama a creer en Él como nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Seamos entonces testigos de su poder, testigos de su maravillosa obra de amor. Y demos a conocer esta buena noticia a los que aún no conocen realmente quién es nuestro Señor. Amén. Jesús estaba completamente abocado en la tarea de extender el reino de Dios. Él trabajaba arduamente en librar al hombre del dominio del diablo por predicar la palabra, sanar enfermos y expulsar demonios. Al ver su obra, Lucas nos muestra que hubo diferentes reacciones entre la gente. Él nos relata que en una ocasión estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Jesús expulsó a un demonio que había atormentado a un hombre dejándolo mudo. Y por su intervención, aquel que había sido mudo comenzó a hablar. Viendo esto, hubo tres reacciones entre las personas que también son visibles en la gente de hoy. Por un lado, hubo quienes se maravillaron. Estos eran los que se asombraron al ver el milagro de Jesús. Pero que se maravillasen o hubiesen sido testigos de su obra, no significaba que hubiesen creído en Él. Hoy también hay muchos que miran la obra de Jesús con admiración, pero la miran de lejos. Respetan a Jesús, pero no quieren involucrarse con Él. No quieren seguirle, obedecerle o entregarse a Él. Hasta llegan a engañarse a sí mismos creyendo que son salvos porque creen a su manera o porque se etiquetan bajo el nombre de alguna religión. Pero admirar, maravillarse o respetar la obra de Jesús no es sinónimo de creer en Él. Creer en Jesús es entregarse a Él, reconocer nuestro pecado y encontrar perdón en su cruz. Escuchar su palabra y obedecerla, viviendo como hijos santos de Dios. Creer en Jesús implica reconocerlo como el Salvador y Señor de nuestra vida. Por otro lado, hubo quienes lo acusaron. Estos afirmaban que Jesús expulsaba demonios por el poder de Beelzebú, es decir, por el poder del diablo. Al igual que ellos, hoy en día hay quienes se oponen a Jesús y lo consideran un engañador y fundador de una secta. Lo llaman mentiroso o farsante. Como también pasaba con los antiguos acusadores, se niegan a ver la verdad por su corazón duro. Son ciegos espirituales. Están muy lejos de Dios y de su salvación. Pablo declaró de ellos: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega a los hombres para que no puedan encontrar la salvación de Jesús. Por eso, aquellos que se oponen y manifiestan su enemistad contra el Señor demuestran ser esclavos del diablo. Asimismo, entre aquellos que reaccionaron ante la obra de Jesús, hubo quienes quisieron tentarlo.
Estos eran los que pretendían poner a prueba a Jesús pidiéndole que hiciese alguna señal del cielo. Actualmente también hay quienes quieren creer en el Señor a su manera, esperando que Él los convenza de que tienen que creer en Él. Por eso condicionan al Señor, condicionan su fe. Si Dios les da lo que le piden, prometen que creerán en Él. Pero si no reciben lo que quieren, se enojan y niegan al Señor. Quieren creer en base a milagros o respuestas visibles que los beneficien. Pretenden así que Dios les obedezca en lugar de buscar ellos obedecer al Señor. Quieren ser los dioses de Dios. De esta manera, están tentando al Señor con su actitud y su fin no será agradable. Son como los israelitas que mientras iban a la tierra prometida, siempre se quejaban y murmuraban contra Dios y terminaron por perecer en el desierto. De entre estas tres reacciones, particularmente, Jesús se enfocó en aquellos que lo acusaban de trabajar en base al poder de Satanás. De acuerdo al Evangelio de Mateo, los que fomentaban esta idea eran los fariseos, es decir, el grupo más prominente entre los líderes religiosos de la época. Ellos se negaban a creer en Jesús porque no seguía las mismas tradiciones humanas que ellos seguían. En realidad, reconocían que Jesús tenía poder, pero no querían aceptar que ese poder provenía de Dios. Porque si aceptaban esto, tendrían que renunciar a sí mismos y creer en Jesucristo. Esto sería reconocer la derrota y no querían dar el brazo a torcer. Se resistían a creer en el Señor, aunque podían ver claramente su poder. Por eso, a fin de descalificarlo, terminaron por afirmar que Jesús trabajaba en base al poder de Satanás. Pero esto los conducía directamente bajo la implacable mano del juicio de Dios. Porque atribuir al diablo el poder del Espíritu Santo que obraba en Jesús es un acto de rebeldía deliberado que produce un castigo imperdonable. Jesús declaró: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahora bien, por amor a sus acusadores y viendo la destrucción inminente que caería sobre ellos si no se arrepentían, Jesús les dio una importante lección y corrigió sus pensamientos equivocados. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. El Señor expuso la grosera contradicción en las palabras de quienes lo acusaban. ¿Cómo podrían los que están del mismo bando enfrentarse entre sí y mantenerse en pie? Ni una casa, ni una nación, ni una iglesia pueden sobrevivir si están internamente divididas. Satanás tampoco podría sostenerse en el caso de que hubiese una división entre sus seguidores. Es más, Satanás usa esta estrategia tratando de fomentar la división entre los cristianos precisamente para destruirlos. Por otro lado, y asimismo, el Señor les hizo ver que entre ellos, entre los acusadores, había quienes expulsaban demonios. ¿Acaso también ellos recurrían al poder de Satanás para realizar esta obra? De este modo, Jesús barrió con todas las acusaciones de aquellos que afirmaban que Él realizaba sus milagros apoyado en el poder del diablo. Y a partir de esto, el Señor quiso compartir una muy buena noticia. Él reveló: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús
No echaba demonios por el poder de Belcebú como otros señalaban. Entonces, esto significaba algo tremendamente maravilloso. Porque si su poder no provenía de Satanás, entonces estaba trabajando por el dedo de Dios, es decir, por el poder de Dios. Mateo señala que ese poder con el que obraba el Señor es el poder del Espíritu Santo. Jesús proclamó: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El poder de Dios estaba obrando en medio de los hombres con inmensa autoridad a través de Jesús. Dios mismo estaba visitando a sus criaturas y les estaba extendiendo su victoria sobre toda obra de oscuridad. El dedo de Dios, que vence la potestad de las tinieblas, se hizo notorio a través de la vida y de la muerte de Jesús. Porque por medio de venir a este mundo y darse en sacrificio sobre una cruz, nuestro Señor Jesús venció al diablo. Juan proclama: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hebreos nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, por exterminar el aguijón de la muerte producida por el pecado del hombre. Juan también afirma: el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pablo asimismo exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a vencer y a deshacer la obra del diablo para abrirnos las puertas de la vida eterna. Él vino a nosotros para revelarnos la verdad, exponiendo las mentiras del diablo. El Señor aseguró acerca de Satanás: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás se divierte y disfruta por hacernos caer bajo sus engaños. Se siente triunfador por nuestras caídas, sufrimientos y derrotas. Se deleita cuando nuestra mirada se desvía del Señor, cuando nos sentimos impotentes y perdidos, desconcertados y afligidos. Él ha sido homicida y procura llevarnos a la muerte. Pero Jesús vino a destruir las calumnias del diablo por dar a conocer la verdad, por compartir su palabra. Jesús vino a darnos la victoria absoluta por sobre todas las maquinaciones y mentiras del diablo. Él vino a nosotros obrando por el dedo de Dios. A través de su perdón otorgado desde una cruz, quiere traernos libertad a quienes estábamos cautivos y condenados a una muerte eterna. Pero además, vino a hacernos vencedores sobre toda provocación y tentación del diablo. Esta victoria está al alcance de nuestra mano cuando nos sometemos al poder del Espíritu Santo que el Padre Celestial nos da al pedírselo en oración. Al humillarnos ante la presencia de nuestro Señor, reconociendo nuestra debilidad. Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos experimentar la fortaleza y el poder de Dios cuando permanecemos en su palabra y en profunda comunión con Él a través de la oración. Cuando oramos por ser llenos del Espíritu Santo y luchamos por vivir en santidad.
Porque como nos dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ese dedo de Dios que se hizo visible en esta tierra a través de Jesús, sigue trabajando aún hoy entre nosotros. El Espíritu Santo obra con poder y vence toda oscuridad. Solo Dios es el Rey vencedor. Y si queremos experimentar su victoria, debemos rendirnos ante Él y clamar a Él con todo nuestro ser. Debemos anhelar ser llenos de su Espíritu y vivir en obediencia bajo su guía. Por eso, no nos dejemos engañar por las mentiras del diablo que quiere volvernos pasivos y mantenernos callados y quietos para que no anunciemos la verdad de la salvación de Cristo. No te dejes engañar por las mentiras del diablo. Satanás quiere hacernos prisioneros de la tristeza, la fatalidad, la enfermedad, el desánimo, la desesperación, las preocupaciones, el dolor, el temor. Pero nuestro Señor Jesús nos visita en este día para hacernos victoriosos, obrando en nosotros por el dedo de Dios. Así que rindámonos ante Jesús y creamos en Él. Confiemos en Él, confiemos en Él. Reconozcámoslo como el único y verdadero Salvador y Señor. En Jesucristo está nuestra fortaleza. En Jesucristo está nuestra victoria. Amén. Jesús vino a deshacer las obras del diablo que pretende mantener a los hombres bajo esclavitud de muerte. Por eso el Señor dijo: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El pueblo de Israel tenía una vasta experiencia en cuanto al dominio de naciones fuertes. Gran parte de su historia había vivido bajo el yugo de alguna nación poderosa. Fueron esclavizados en Egipto por 400 años. Sufrieron la conquista de potencias como Siria, Babilonia y Asiria, hasta que Persia, por medio de un rey más fuerte, derrotó al imperio asirio. Luego estuvieron bajo el control de Grecia y más tarde de Roma. Los hebreos habían experimentado en carne propia lo que significaba el dominio de hombres fuertes que caían ante hombres más fuertes. Jesús identificó a Satanás como un hombre fuerte. El diablo tenía bajo su control a toda la humanidad reinando placenteramente sin que nadie pudiera hacerle frente y sin impedimento alguno. Hasta que llegó Jesús. Jesús es ese otro más fuerte. Él es más poderoso que el diablo y vence a aquel del que el ser humano no podía librarse por sí mismo. Jesús hizo posible lo que para el hombre era imposible. Dios había anunciado a través del profeta Isaías 800 años antes: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Cumpliendo esta promesa, Jesús vino a este mundo a traernos redención. Vino a librarnos del cautiverio del tirano, comprándonos con su propia sangre para hacernos libres. Jesús irrumpió en este mundo para despojar al diablo de todas sus armas y arrebatarle su botín. Vino a derrotar a Satanás y así rescatarnos. Y entonces, ¿cuáles son las armas del diablo? Su principal arma es el pecado que lleva al hombre a la muerte. Pero además, se vale del engaño, se vale del temor, las preocupaciones
el desánimo, la enfermedad, la frustración, el dolor. Jesús vino a quitarle al diablo todas estas armas para que ya no tenga autoridad sobre nuestras vidas. Jesús ha dejado al diablo desarmado. Por eso, si mantenemos nuestra mirada únicamente en el Señor, podremos salir siempre vencedores. Este es el deseo de nuestro Señor Jesús. Así lo demostró al enviar a Pablo a la misión, a quien le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, podemos ser más que vencedores, pues Él es el otro más fuerte que ha derrotado por completo al diablo a través de su muerte y su resurrección. Como a Pablo, a nosotros también el Señor nos envía a la misión para anunciar libertad a los que hoy están cautivos del diablo, bajo la condenación del pecado y de la muerte. Fuimos llamados a vivir y a ser ministros y testigos del poder del dedo de Dios. Llamados a revelar que por la fe en Jesús hay perdón de pecados y herencia eterna entre los santificados. Luego, el Señor continuó sus palabras diciendo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio ante Jesús. O se está con Él, o se está en su contra. O se recoge con Él, o se desparrama. O se es de Él, o se es del diablo. De este modo, Jesús fue tajante en la actitud que debemos tener al acercarnos a Él. No hay medias tintas a la vista del Señor. Por eso, Él reprendió a la iglesia de Laodicea diciéndole: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O somos de Cristo o no somos de Él. O trabajamos siendo testigos del Señor, reuniendo y recogiendo a las almas, o estaremos desparramando. El diablo siempre busca la ocasión de estancarnos o adormecernos. Por eso, la vida de un discípulo de Jesús es una continua lucha por permanecer en el Señor, creciendo y velando. Así que debemos procurar estar llenos de la presencia del Señor, orando en todo tiempo y obedeciéndole en todo. De otra manera, aquel que no llena su corazón del Espíritu de Dios y se fortalece en Él, se vuelve débil ante los ataques del diablo. Jesús señaló: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El corazón del hombre no puede quedar vacío. Al rescatarnos, Jesús nos invita a ser llenos de su Espíritu Santo, pidiéndolo en nuestra oración. Solo así podremos mantenernos fuertes frente a los ataques del diablo. Nuestra vida se vuelve bendita y segura cuando nuestro Salvador habita y reina en la casa de nuestro corazón. Jesús viene a nosotros para llevarnos a experimentar el poder de Dios. Viene a acercarnos al reino de los cielos y a darnos vida y salvación. Como dice Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesús viene a librarnos de todos los engaños del diablo, porque Él es el más fuerte, porque Él es el vencedor. Por eso,
si permanecemos en Jesús llenos del Espíritu Santo, estaremos seguros y viviendo en victoria. Conociendo esta verdad, luchemos espiritualmente en oración hasta ser vencedores en Jesús sobre todo aquello que nos aqueja y seamos ministros y testigos de la obra que Jesús vino a realizar, proclamando el perdón y la herencia eterna que Él nos trajo. Anunciemos libertad en Jesús a aquellos que están prisioneros bajo las ataduras del diablo. Que ellos también encuentren libertad y salvación en Jesús, quien obra por el dedo de Dios. Amén.